Estos 25 años han sido coincidiendo con la carrera profesional, porque ya sabéis que yo soy maestro. Nada más habré estado en cargo, pero soy maestro. Entonces, dentro de maestro, en el sentido literal de la palabra, es decir, amante de los alumnos, de enseñar, de ver cómo se hace, y en esto es en lo que he estado trabajando durante muchísimos años. Digamos que he tenido la suerte de poder llevar con Miguel Ángel García, la exposición que ahora, justamente mañana, día 25, cumple los 25 años. 25 de septiembre del año 98, que fue cuando comenzó. Eh, Todo esto viene, pues, no sé, del interés que tiene FESOFI, ha tenido siempre FESOFI, en promover la filatelia juvenil para que no se quedase como algo mortecino, algo de morir. De hecho, quizás la escolar y todos estos programas vienen desde el año 96. Bueno, anteriormente ya se había hecho algo, pero en el año 96 tuvo lugar la SPAMER. Entonces, en la SPAMER de Sevilla hubo un tren que recorrió las capitales andaluzas, un tren filatélico, en el cual había una monitora de FESOFI y luego monitores de correos que iban enseñando lo que era la filatelia por todas las ciudades. Al mismo tiempo, en la misma exposición, hubo una carpa enorme con la que pasaron miles de chavales y de igual manera, en esa misma exposición se celebró el primer curso dedicado a profesores de primaria, de secundaria, incluso de bachillerato, en el antiguo pabellón de la Expo 92, el pabellón de Puerto Rico, que entonces era el centro de formación de correos. Entonces allí yo estaba en ese momento dirigiendo el curso y ahí dieron el curso pues Miguel Ángel García, nuestro querido Paco Gilaber, estaba Manuel López Calcid, Ana Bañón. Bueno, se dio el curso a profesores venidos de toda España para demostrar cómo la filatelia tenía una aplicación en las escuelas. Eso venía de un curso anterior de cómo la filatelia como recurso interdisciplinar. La verdad es que a Correos le gustó en el año 96, estaba entonces de presidente Segundo Mesado, o sea, de subdirector de filatelia Segundo Mesado, y en ese momento se pensó en la posibilidad de hacer algo más. Tardó 2 años en gestionarse el tema, pero la verdad es que fue extraordinaria la solución. Y bueno, pues vamos a celebrar ahora, vamos a recordar esos 25 años que se habían ido haciendo. Muy bien, entonces decías que en el 98 la dirección de Filatelia de Correos, entonces era subdirección, y FESOFI, la Federación Española, a través de la Comisión de Juventud, cuyo presidente era Miguel Ángel García, yo estaba de vicepresidente, iniciaron un programa pedagógico de acuerdo con los siguientes objetivos. Por una parte, promover el uso del correo postal y los sellos, que eso sería lo que todos hemos querido. Ahora antes, aunque los sellos estén desapareciendo, pero la idea en ese momento era esa, promover el uso del correo y los sellos. Mostrar el valor cultural del sello de correos y incluir la filatelia entre las actividades escolares. Digamos que esos tres objetivos se han mantenido a lo largo de los 25 años con mayor o peor fortuna, pero digamos ese ha sido el objetivo de la exposición. Eso ha hecho que en 25 años más de 500.000 de estudiantes de diferentes edades hayan participado en el programa pedagógico en 2 periodos muy claros. El primero, el correo entre los centros escolares y el itinerante, que fue hasta el año del 98 al 2005, y el segundo, la exposición escolar, que es otra versión de esa misma exposición, el mundo de los sellos, desde el 2006. Digamos que son 2 etapas muy claras de la época. En todo este momento hemos tenido el apoyo de Correos y es lo que ha permitido que esto siguiera para adelante. Ya hablaremos de las personas que nos han ayudado en todo este tema. El primer periodo, en el primer periodo podemos distinguir dos actividades. Primero fue la correspondencia escolar, es decir, este programa de correspondencia escolar se hizo en colaboración con el Ministerio de Educación y Ciencia.
el Ministerio de Educación y Ciencia en el año 98 todavía tenía una cierta importancia. Digo que tenía una cierta importancia porque tenía todavía influencia en en el resto de España. Ahora ya cada vez tiene menos influencia, solamente en la alta inspección y otros aspectos. Pero entonces, en colaboración con el Ministerio de Educación y Ciencia, se llegó a un acuerdo para promover en todos los centros de España la exposición. Entonces, bueno, pues ¿en qué consistía esto? Pues lo que se hizo fue establecer una tarifa especial para el correo entre escolares o entre centros escolares, con un descuento del 50%. Es decir, entre el año 2000, en 1998 y 2005, las cartas que se enviaban entre los centros escolares o centros, hubieran sido universitarios, pero no se llegó a utilizar, centros escolares de cualquier tipo, tenían un 50%. En principio eran 20 pesetas en lugar de los 40. Posteriormente, cuando fueron subiendo las tarifas, se fue deflactando efectivamente a que fuera el 50%. Entonces, eso permitió campañas diferentes. Para poder hacer digamos, este programa, Correos emitió en 7 años 88 sellos de esta tarifa. Un total de 186 millones de sellos. Estamos hablando de 186 millones de sellos. No sé cuántos se vendieron o cuántos se hicieron en realidad, porque eso no se ha publicado, pero eran casi todos en hojas de 8 sellos. Está claro que todos conocemos los primeros. Bueno, los conocemos todos porque somos filatelistas. La serie del Quijote, los magníficos serios que iniciaron este programa, con la historia los de Mingote. Tenemos también el de Fesampe, que son sellos que son muy, muy interesantes, aunque no se vean bien, porque hablan de la utilidad de para lo que sirve el sello, como elemento de cultura. Bien. Luego después están los de Gallego y Rey. Ya sabemos que se hicieron 3 hojitas de 12 sellos de Gallego y Rey. La historia se acabó en un periodo para evitar el periodo moderno, que no estaba bien visto. Y bueno, pues en el momento ha salido hace muy poco tiempo, pero esos sellos de Gallego y Rey. Y la última serie de Trazo y Tiza, que eran nada más que 4 sellos y viñetas para cada uno de los meses del año para poderlo utilizar en la escolar. Digamos que todos estos sellos eran los que se utilizaban con esa tarifa especial, aunque podías utilizarse de forma general, como ya todos sabemos. Eso dio lugar bueno, pues cada curso había una campaña diferente con un lema. El sello Un Amigo en el 98-99, el sello Compañero Inseparable del 99 al 2000, el sello Historia de España del 2000 al 2001, el sello Con Nuevos Amigos del 1 al 2, Diviértete con los sellos hasta el 3, etc. Búscate un amigo. Es decir, cada año teníamos una campaña. Entonces, de hecho, la primera, bueno, en la Correos y la Comisión de Juventud iban enviando cartas informativas cada curso a 20.000 colegios e institutos. Por ejemplo, en la primera campaña se preparó una carta, son 100.000 ejemplares del folleto titulado Un nuevo amigo. ¿Quieres un nuevo amigo? Escríbele una carta con los sellos del Quijote. La comisión preparó un álbum anual para cada una de las emisiones. Es decir, en la primera emisión, ese álbum recogía los 8 sellos, perdón, los 8 sellos, no, los 24 sellos. En el segundo, pues lo mismo, y así para cada uno de las emisiones que se hicieron. Los que completaban ese álbum, que tenían que ser sellos matados, no sellos nuevos, es decir, que se demostrase que se hubiesen utilizado, se hacía un concurso. Un año, por ejemplo, en el año 98, se les llevó a ver a los ganadores la yeguada del Hierro del Bocado en Jerez de la Frontera. Otro año, que era también del Quijote, se les llevó a una visita por las tierras del Quijote.
El último año, en el 2004-2005, ya Correos, incluso, bueno, en el año 2000, nos dejó 1.300.000 sellos y en los últimos álbumes eran por temas, ya no se tenían que hacer como anteriormente, sino que se les regalaban los sellos al mismo tiempo. En 8 años, cerca de 4.500 colegios y 200.000 estudiantes participaron en el programa pedagógico. Y esto está recogido de los informes de Correos y del Ministerio de Educación. O sea, que no es que sea una estimación. No vamos a decir 203.214, pero vamos, sí que se indicaban en los informes cada año el número de escolares que habían participado. Entonces, digamos que esto venía a ser el programa epistolar. Al mismo tiempo que el programa de la correspondencia epistolar, y coincidente con él, se inició una exposición, también patrocinada por Correos, que se conoció con el nombre general de la itinerante. ¿En qué consistía la itinerante? Pues era una exposición de 20 paneles, o sea, 10 cuadros por las dos caras, con colecciones donadas por filatelistas sobre distintas especialidades. Por ejemplo, Ramón Cortés, Emilio Ródenas, Juan Panés, Roberto Bulandier, Manolo López Calci, Luis Alemani, nuestro antiguo presidente, José Manuel Grandela, Piniella, Ernesto Pérez Briz, Segundo Heredia, Paco Velázquez, Fernando Aranaz, Joaquín Amado, iban haciendo de sus especialidades una colección y se montaba. Y luego había 5 cuadros, que era una colección didáctica preparada por la Comisión de Juventud. Bueno, eso daba lugar pues, los paneles son los clásicos que tenemos. Incluso durante un tiempo se estuvieron exponiendo los bocetos de Mingote, los bocetos de los sellos de Mingote. Es decir, fue cambiándose. Estamos pensando que hubo un montón de exposiciones. ¿Dónde se instalaban esas exposiciones en esta época? Las exposiciones se instalaban en museos. No se daban a colegios, sino que se daban a localidades, con lo cual participaban filatelistas, ayuntamientos, y se montaban en museos, casas de la cultura, incluso en ayuntamientos, a veces en los lugares más pequeños, en las salas de plenos del ayuntamiento, se montaban porque no tenían una sala de exposiciones donde hacerlo, en instalaciones municipales de cualquier tipo. Es decir, se llegaba a todos los lugares. Entonces, los estudiantes se desplazaban a la exposición desde sus centros. La organización correspondía a la Comisión de Juventud o correspondía también al ayuntamiento, que lo patrocinaba dentro de sus actividades culturales. Y digamos que si había 3 colegios, 4 colegios, los colegios que fueran, podían acudir a la exposición. Teníamos monitores, como ahora veremos, monitores ahí que iban dando. Estamos hablando de un periodo de 7 años. 7 años. Bueno, la exposición permanecía una semana en cada ciudad. La Comisión de Juventud, en este caso Miguel Ángel, en esta primera etapa, Miguel Ángel era el que se ocupaba más, yo también me ocupaba, pero fundamentalmente era Miguel Ángel el que lo llevaba y organizaba las exposiciones. Había una gran colaboración con las sociedades locales y todo lo demás. Y 1 o 2 monitores nacionales de FESOFI mostraban la exposición y realizaban talleres de filatelia en los mismos locales. Hay que recordar que ya habíamos realizado en esas épocas pues, 6 cursos nacionales de monitores juveniles, y en esos 6 se habían formado muchísimos profesores, muchísimos monitores nacionales. Pero también es cierto que muchos de ellos iban a los cursos y luego desaparecían, las cosas como son. Hacían el curso donde fuera, se pudo hacer en Tordera, en Puerto de Santa María, en Chiclana, en Benissa, se hicieron cursos y unos acudían, otros en Burgos, y algunos hacían el curso y desaparecían. Y otros, pues, que seguían colaborando y siguen siendo monitores que nos ayudan todavía. Aquí tenemos a Ricardo, que es uno de ellos. Bueno, pues se iban haciendo, aquí en este caso la foto, no sé si se ve bien, aparece el que fue
nuestro monitor durante ese primer periodo, hasta el año 2005, que Felipe Villamartín, que hizo miles de kilómetros y de hecho se le dio un homenaje en el año 2004. Vicente ya falleció y se le dio un homenaje en el curso de perfeccionamiento de monitores del año 2004. Se le dio una placa que le veis aquí, una placa recordando los 220.000 kilómetros que había hecho visitando la escolar por las carreteras de España. En este caso, bueno, tenéis ahí a Manolo López Calcis, a Miguel Ángel, a Paco Gilabert, a Teodosio, a Segundo Mesano, me tenéis a mí, y a Javier Castro, que era el que nos permitió en un monasterio hacer el curso de perfeccionamiento. En este primer periodo, lógicamente, desde el principio, la Comisión de Juventud se convirtió en oficina auxiliar colaboradora de correos con matasellos propios. Ese matasello salió en el Boletín Oficial del Estado, o sea, no, perdón, en el Boletín de Correos, no en el Boletín del Estado, y con posibilidad de matasellar la correspondencia ordinaria. Al mismo tiempo, en ese periodo, se autorizaron matasellos especiales mensuales para la correspondencia entre colegios. La correspondencia que se hacía se depositaba en un buzón que llevaba la exposición y se matasellaba con ese matasellos especial. Estos matasellos especiales tenían una particularidad, sobre todo a partir del 2006, los anteriores no, del 2005 no, que consistía en que cada matasellos tenía 3 o 4 localidades. Varía para 3 o 4, para las 3 o 4 localidades donde iba a pasar la itinerante. Entonces aquí, aunque no se vea, pues bueno, no se van a ver, pero hay 3, 4, dependiendo de cada, de dónde fuera. Entonces, claro, cuando se colocaba el matasellos, si querías refrendar la fecha exacta, entonces se utilizaba el matasellos de la Comisión de Juventud, que era fechador. Este matasellos era mensual, es decir, este matasellos es matasellos especial, pero indicaba el mes, no indicaba el día del mes. Ya fuera el fechador de la localidad o el fechador de la comisión, refrendaba el día. Es cierto que en la mayoría de los casos no se ponía el del día, se utilizaba sin refrendar el día. Ni tampoco se refrendaba a veces la población, porque para refrendar la población exacta habría que haber utilizado el matasellos ordinario de la población. Aquí, de esta forma, bueno, pues tenemos ahí que han ido saliendo, si os fijáis, un total de 96 matasellos especiales durante este periodo. Esos 96 matasellos especiales, a los que hay que añadir los de primer día, y por eso eran 100 y pico en el cómputo total. 100 y pico en ese periodo. Esos matasellos especiales, si vemos las localidades que están reflejadas en esos matasellos, pues os fijáis, Andalucía 35, Aragón 11, Asturias tal, Cantabria, Cantilla-La Mancha. Fijaros que en Castilla y León hay 80. ¿Por qué hay 80? ¿Por qué ese número? La mayoría son de Burgos. ¿Y por qué de Burgos? Pues porque se llegó a un acuerdo con la Diputación Provincial de Burgos que en los periodos de julio y agosto, en verano, cuando no había clases en las escuelas, se llevasen a los pueblos pequeños como elementos de dinamización cultural. Entonces, la exposición escolar estuvo durante todo el año, incluyendo julio, agosto, junio, o sea, en los meses de julio y agosto, pequeños pueblecitos de Burgos que no habían tenido nunca una exposición ni sabían lo que era un sello, vamos, casi no tienen habitantes, tienen su matasellos especial por ese momento y además tenían abierto durante una semana esa exposición. Es cierto que durante ese periodo no solía quedarse Felipe, porque claro, no iba a estar todo el día allí sin chavales, estaba la exposición puesta y un día o 2 días iba bueno, pues a explicar la exposición a los que fueran, y si había una actividad con chavales, con lo que llaman ahora las academias, no, las escuelas de verano,
pues iba allí, pero si no, no iba. Pero estaba en los pueblos más pequeños, por eso salen 80. Al mismo tiempo, Correos iba haciendo también, nosotros, Correos, la Comisión de Juventud iba haciendo sobres especiales para las distintas. He puesto aquí los tres de Arganda, porque como soy de allí, y se empezó, la exposición empezó en Arganda, como veremos, entonces en Arganda tuvo dos, Arganda del Rey, al Quijote, otra vez que estuvo en Arganda, como en Arganda es muy torera, pues aprovechando el tema de los toros también, y por último, el último colegio en el que estuvo, la última localidad en la que estuvo en este periodo hasta el 2005 fue también en Arganda, donde se puso ese matasellos, que ya os voy a contar que hubo una polémica con esta le hizo el ayuntamiento, este, este sobre, en su momento el ayuntamiento de Arganda, y ponía la inscripción: con la iglesia hemos topado, amigo Sancho. Eso tuvo sus problemas en su momento porque no les pareció bien, pero eso hace referencia, si somos reales, a una historia del Quijote. Sabéis que el Quijote, la madre del Quijote era, del Quijote, perdón, de Miguel de Cervantes, era de Arganda. Entonces, incluso hay unas ciertas discusiones que los de Alcalá no les gusta que se lo digamos, si en realidad nació en Arganda o nació en Alcalá de Henares. Se le bautizó en Alcalá de Henares, pero es cierto que antiguamente se tendía a que la parturienta fuera a dar a luz a la casa de la madre. Entonces, bueno, pues hay muchas referencias en el Quijote a Arganda. Y una de ellas es la referencia de con la iglesia hemos topado. Y eso se refiere a que cuando en la carrera hacia Valencia iban los carros con los toneles de vino o de lo que fueran en la carrera de Valencia, al llegar a Arganda, las calles eran muy estrechas y la iglesia impedía el paso de los carros. Eso hacía que tuviera que haber un carro al final de la iglesia y se tuvieran que transportar a mano por la calle hasta llegar a los carros siguientes donde continuaban la carrera hasta Valencia. Entonces, esa referencia de con la iglesia hemos topado es con la que quiso poner en ese momento el ayuntamiento de Arganda y no cayó muy bien porque se podía interpretar de otra manera. Esta es una anécdota que no tiene nada que ver, pero bueno, que es interesante. ¿Qué se hacía con las cartas? Bueno, pues aquí tenemos una carta que es normal, de las que se hacían. Por una parte tenías que tener el sello de la exposición itinerante, por otra parte con la tarifa especial para el colegio, el matasellos, que era coincidente. Aquí tenemos uno que me gusta mucho, que es los niños haciendo pintadas en su momento en Altamira. Luego después, hemos dicho el matasellos, se tenía que dirigir a un profesor o a un alumno, en este caso, como yo era profesor, pues ya me lo dirigí a mí mismo y ya está. Y solamente era para estudiantes o profesores, porque era tarifa escolar, y bueno, pues se tenía que enviar al domicilio escolar, es decir, no al domicilio particular. Si se utilizaba el domicilio particular, no se podía utilizar esta tarifa, solamente para direcciones, para colegios. Esta exposición itinerante se inauguró pues justamente 25 años, mañana hacen los 25 años, en el Colegio Rosalía de Castro, donde estaba yo trabajando. Lógicamente fue un éxito porque se consiguió que fueran autoridades el presidente del Consejo Escolar de Estado, estaba el director es de Ramón Esteruelas, que era entonces el director general de Correos, presidente de FESOFI, autoridades, bueno, pues muchísimas personas, bueno, que están en la puerta del colegio, viéndolo, estaba también de Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, del Ayuntamiento de Educación, bueno, el Ayuntamiento de Arganda además montó un tinglao haciendo subir en caballo y en burro al Quijote fue algo muy interesante. Y sobre todo estuvo Mingote, que iba a presentar justamente sus sellos. Bien, ahí tenemos a Segundo Mesado y a Mingote. Y el detrás, el que se le ve, aunque no se ve muy bien, es Grandela, el que se ve en la revista. Tuvo una difusión muy, muy, muy grande.
Y aquí he puesto pues una de las clases, y además está con Lucy ahí, porque por eso le he puesto, está con Lucy cuando se presentó la escolar, que se montó allí la exposición, pues un sello, un amigo, y está Felipe Villamartín y Lucy, por eso la he escogido, de las que hay. Entonces, solamente en esa exposición, los días que estuvo allí, acudieron 1963 alumnos, de los 6 centros escolares que había. En este caso fue así. Digamos que esto es lo que podemos contar. En resumen, en 8 años de itinerante, hay algunas fotos, hemos metido alguna foto de actividades que se han hecho, se visitaron 259 localidades. 910 centros escolares acudieron a las exposiciones. 125.678 estudiantes están registrados con los datos oficiales. 5.900 profesores y unos 25.000 adultos, que eso no se puede calcular. Todos estos datos, los datos primeros, los que tienen un 1, son los informes semanales que se iban haciendo por los centros. Desde entonces, siempre hemos pedido que el director vaya poniendo los cursos, el profesor que estaba y el número de alumnos que han ido a visitar cada día y a cada hora la exposición. Esos los registros los tengo yo en casa todavía, ya no sé lo que hacer con ellos, pero los tengo, porque digamos que si tenemos, ya lo que no tengo es sitio. Eso digamos que sería el resumen de la primera etapa, hasta el año 2005. Ya digo que en ese periodo quien más se ocupó fue Miguel Ángel, aunque yo, como veis, también estaba metido en todo lo que hacían, y luego ya el segundo, pues es un enfoque diferente. Del 2006 al 23 se cambia el enfoque. La exposición se llama El mundo de los sellos, se llama exposición escolar, pero es la misma, es del mismo tipo, pero cambiando el sistema. ¿Qué problema había en las anteriores? Aparte de que Correos ya al no patrocinar más ya la exposición, la correspondencia epistolar, bueno, pues hay que cambiar también de formato. El problema que tenías en las localidades es que los centros fueran al espacio donde estaba la exposición. Claro, ¿qué sucedía? Pues que si aquí en un pueblecito pequeño había un colegio, no había más, pero imaginaros en Arganda mismo, que hay 8 colegios. Entonces, si lo colocas en un lugar, uno le pilla muy lejos y yo no puedo ir, el otro hay que buscarse personas que vayan, monitores o padres o profesores que vayan, con lo cual es un problema la organización y que vayan ahí. Entonces cambiamos el sistema y se decidió que en lugar de eso la exposición se iba a ir directamente a los centros, con lo cual todo el centro se iba a poder beneficiar de la exposición, no una clase o 2 clases, sino el centro completo. Y se harían actividades para las distintas edades. Entonces la instalación se instala en las escuelas. Es la segunda cosa que nos pidió entonces Correos. En este caso estaba José Luis Fernández Reyero, pidió la promoción de las actividades informáticas. En ese momento estaba muy de moda y había que meter actividades informáticas en todos sitios. Se cambiaron también los paneles, se buscaron otro tipo de paneles mucho más interesantes. Se buscó el programa, que eso fue posterior, los sellos personalizados para cada colegio, y se hicieron actividades diferenciadas por edades, con lo cual se diversificó mucho el contenido y se preparó, estamos hablando de un periodo ya mayor, ahí pone 20 hasta el 23, el concurso Un sello para mi localidad. ¿Ven? Lo primero que fue, a ver, imaginaros montando la exposición semana tras semana, cada semana, pues lógicamente los paneles pues, se iban deteriorando, con lo cual hubo que hacer varios cambios de paneles. Esos paneles, por ejemplo, que se hicieron en Puerto de Santa María, para empezar, eran muy bonitos, pero muy complicados de montar. Eran muy complicados porque, digamos, tiene unas tirantas por arriba, quedaba mucho más bonito, pero eran muy complicados de montar. De hecho, se fueron deteriorando con mucha facilidad. Luego, al poco tiempo, se cambiaron por otros paneles de otras formas,
que también pesaban mucho, por cierto. Eso, los que lo antes, tú creo que alguna vez los has llevado y Sí, necesitaban una mula de carga casi, por eso, para poder moverlos. entre dos personas. Dos personas porque pesaban una barbaridad. El montaje, desmontaje, todas las semanas de todo. Sí. Eh, Nosotros no pasa nada. Luego después, la última, hace poco tiempo, los hicimos nuevos, conseguimos una posibilidad de hacerlos nuevos. Los nuevos que hay eran para DIN A3, caben 6 DIN A3, son equivalentes a 12, y entonces de alguna forma, pues son los que ahora mismo tenemos en la exposición. Pero pensar que no hay muchos paneles que hayan de ningún lugar que se hayan hecho 100 exposiciones con ellas. Pues piensa la cantidad, pensad en la cantidad que tenemos. Bueno, con eso, claro, tener en cuenta que es que en ese periodo, del 2006 al 23, se han hecho 468 exposiciones. Es decir, 468 veces se han montado y se han desmontado. En centros públicos, privados, de zonas rurales, de zonas cada vez son más difíciles las de las ciudades, porque hay zonas donde no puede entrar la furgoneta, donde son las históricas son las más complicadas. Ahora hay que estudiar dónde se pone la exposición. Bien, eh, 18 en públicos y privados de 5 a 18 años. Bueno, vamos a ver qué cosas se han hecho nuevas en este periodo. Lo primero son las actividades informáticas. Se prepararon en su momento CDs con actividades para alumnos, CDs con actividades para alumnos, con actividades eh, para poder ver en ordenadores. Aquí creo que no son los cabezones, son los más modernos. De hecho, se han hecho 10 ediciones del CD de alumnos. Cada vez íbamos incorporando cosas nuevas. La última edición es esta. Ya está un poco pasada. ¿Por qué razón? Pues porque es que poco a poco el CD también tuvo un tiempo de uso. Es decir, ya los ordenadores ya no tienen CDs, entonces, bueno, pues al final termina llevando un pen y una de dos, o lo meten en la red que tengan, o bueno, o por ejemplo, si es proyección, se hace por proyección en pantallas digitales. Es decir, dependiendo de cada centro. Pensad que cada colegio es un mundo y cada montaje es totalmente diferente. No sabes lo que te vas a encontrar. Si te vas a encontrar con pizarras, si te vas a encontrar con tablas de informática, si te vas a encontrar... Con lo cual, cada exposición es un reto que ha habido que preparar previamente y eso es lo que me tocaba a mí. Preparar previamente de 200 o de 400 colegios cada semana. En total se llegaron a distribuir casi 60.000 copias de los CDs, que seguro que muchos se tiraban a la basura, pero se llegaron a repartir 60.000. Después, lo que te digo, ya últimamente, pues es el pen que se descarga allí o se saca. Pero luego se hicieron ediciones para profesores, es decir, con programaciones didácticas de cómo podían utilizarse el sello en las distintas áreas. Eso hubo 7 ediciones con 8.000 copias para dar a los profesores, y ahí quien lo hizo es el socio de Sofima, Andrés Ordóñez, que es el que se ocupó de este tema. Entonces, pues por ejemplo, aquí tenemos una que es de matemáticas. O sea, ¿cómo aplicar las matemáticas a la filatelia? Entonces, ¿cuál es la actualidad? Por ejemplo, el sello de Asturias, de este valor era 14 pesetas. ¿Cuál es en la actualidad el valor en euros? Esto ha sido cuando empezaba. O sea, cosas de ese tipo. Otros, por ejemplo, eran de naturaleza, con los animales, cómo pueden encontrarse, pueden utilizarse como elemento visual. Yo lo que siempre he procurado explicar en todas las clases que he dado a profesores es que el sello es el elemento visual más barato que puede haber para explicar nada. Porque por 4 euros tienes 100 sellos de animales o 3 euros 100 sellos de animales y puedes utilizarlos como imagen, cosa que no te costaría ningún otro producto pedagógico para utilizarlo. Aquí le tenemos en inglés, I am, etcétera. Es decir, si os fijáis, tal.
yo soy un perro, un no sé qué, un gato, un león, bueno, pues para poderlo utilizar. Bueno, pues esas programaciones junto con otros muchos ejemplos se incluyen en los CDs. Tengo algunos en casa, por si alguno tiene interés, yo se lo puedo proporcionar, de profesores y de alumnos. No sé si en cuál de las versiones, pero si tenéis todavía ordenadores que lo admiten, pues ahí los tenéis a vuestra disposición. También se prepararon paneles diferentes, atractivos. En este caso, también decimos a Andrés, fue el que le dejamos encargado de diseñar esos primeros paneles, que no son diferentes, estamos hablando de que lo ha hecho 3 veces también, esos paneles, que algunos de ellos iban a la altura de los alumnos con distintos temas. Bueno, pues en el ECO del mes de octubre os encontraréis con 8 páginas de resumen de la exposición escolar, donde vais a poder ver estas explicaciones pues, un poquito más amplias, aunque ha sido muy difícil resumir 25 años en 8 páginas. Pero bueno, fijaros que ahí está Asterix, están los Lunis y los paneles aquellos son más bajos para que puedan llegar. Fue otro periodo de paneles que hemos hecho. Los paneles, pues historias del correo y la filatelia, los sellos un mundo de aventura, el correo siempre llega, la innovación en los sellos, ¿sabías qué? O sea, por ejemplo, empezábamos siempre con un sello de estos, el primer sello del mundo, que eso le interesaba mucho a los periodistas y a los alcaldes, porque les decíamos que era un original, y eso de un original, que a su pueblo fuese un original del primer sello del mundo, era... Entonces era tremendo. Entonces, fijaros que la clave es la imagen. Nos olvidamos de los paneles que había antes. No, para una explicación esto es totalmente válido. Se ponía el primer sello del mundo, el primer sello de España. Y este es el primer, pero es el auténtico, sí. Perdón, que se me ha olvidado apagar esto. Que se me ha olvidado apagar esto. Que se me ha olvidado apagar esto, perdón. ¿Es el primer sello del mundo? Pues sí, sí es el primer, pero ¿está usted seguro? Claro que estoy seguro de que es el primero. Y hasta aquí, bueno. Pero bueno, no lo sé. Vale. Luego después, claro, había otros que eran de los temas que les interesan a ellos, Star Wars, los Star Wars. Fijaros que se trabaja en imagen sobre todo y sellos para que los señalen. De fútbol, lógicamente, que por cierto, en los primeros años yo recuerdo que había chavales que eran capaces de decirte la alineación completa de los que yo no conocía, los conocían ellos. Yo me acuerdo de haber ido, fulanito, fulanito, y yo, sí, vale. Y algunos decían, el entrenador que se ha muerto. Bueno, vale. Para los mayores, o sea, esto está pensado para los pequeños y los universitarios y los mayores. Por ejemplo, si tú les explicabas el correo microfilm, lo que es el webmail y todo el airgraph, eso, ya fuesen universitarios, ya fuesen alcaldes, ya fuesen políticos, todos preguntaban, ¿y esto? Y querían saber más. Cuando les decías que todas esas cartas se quedaban en esa cajita, pedían que se lo explicases, con lo cual esto servía para todo tipo de personas. O los sellos moneda, o sea, los monedas, el sello moneda, todo eso, y encima de la época republicana, pues más, o sea, todo les interesaba. Las novedades, a chicas, sellos con cristales Swarovski. Oh, es decir, siempre hay algo en esa exposición que les interesa a los pequeños y a los mayores. Según el grupo de chavales o de personas que tienes, puedes contar una cosa o no. ¿No es cierto, Ricardo? Sí. Tienes cosas diferentes. También había de sabores. De sabores, de todo. Sí, y algún, bueno, incluso esta del bullying, el sello del bullying, que son las pruebas que había hecho Correos, las pruebas que hizo antes de sacar el sello directamente del bullying, que es un tema también muy interesante dentro de lo que es los colegios, porque conecta con ellos. Incluso llevamos una reproducción en cristal del sello. Estas son las pruebas que no se conocían, nadie conocía estas pruebas de los sellos. Bueno, luego había paneles especiales y pupitres para los más pequeños, unos pupitres que nos duraron lo que pudo durar. Porque sí, porque además incluso ¿veis la lupa esa que hay ahí? Bueno, la lupa cada 2 por 3 las teníamos que cambiar,
porque había desaparecido. Y eso que la teníamos ahí atada y todo lo demás, pero cuando nos dábamos cuenta ya habían desaparecido. Claro, y los paneles que eran de metacrilato eran muy fuertes, lo primero, separarlos para que no se pusiesen los 50 niños empujando para abajo. Y tener en cuenta que el desmontar, eso que se quedaron unas cajas especiales, el montarlo y desmontarlo todas las semanas con su, pues produjo un desgaste que al final hubo que quitarlo, pero así fácilmente pasaron 200 exposiciones con esto, o sea que eso es un auténtico logro de los monitores que lo cuidaban también. Eran colecciones preparadas para alumnos de 6 u 8 años, hechas por alumnos de 6 u 8 años, alumnos de 6 u 8 años, y además, a ver, de 6 u 8 años, del colegio hechos por la clase de Lucy en su momento. Otros por la clase de Andrés Ordóñez cuando estaba en el colegio Gustavo Adolfo Bécquer. Es decir, aquí todos colaborábamos para hacer estas colecciones, pues que eran con letra infantil, letra de niño y hecha por niños, que todavía los tengo y cuando es posible los sigo poniendo, porque es una muestra de lo que se pueden hacer con los niños. Esto ha sido posible a dos tipos de personas, aparte de la organización, con lo cual yo todas las semanas os cuento lo que tenía, un equipo de 7 monitores nacionales. El primero, que fue hasta el 80, la exposición 80 y tantos, era Felipe Villamartín. Felipe Villamartín se jubiló y a poco de jubilarse falleció. Entonces es el que le demos la primera parte de la exposición, la primera época, del 6 al 8, al 53. Después fue difícil encontrar monitores que fueran por toda España. Y entonces, hubo un periodo en el cual encontramos monitores que lo hacían por sus zonas. Antonio Lojo, que lo hizo en Galicia, Luis Antonio Martínez Ruiz, que lo hizo en Valencia, Luis Ángel Redondo en Castilla y León, Javier Aguilera en Andalucía, Javier Bernabé por Valencia y Aragón, hasta que encontramos a Juan Carlos, que en septiembre del 2012 decidió, era monitor nacional muy activo dentro de La Rioja, una gran persona, que en el 2012 lo cogió, en ese momento estaba trabajando en otra empresa, le habían despedido, él era monitor y trabajador en todas las actividades filatélicas, lo cogió y hasta el año 2003, durante 12 años, durante 10 años, 11 años ha estado llevando la exposición filatélica. Estamos viendo que ha llevado 200 y pico, no me acuerdo, por ahí lo tengo, pero 200 y pico exposiciones de un lado a otro de España. A ellos hay que sumar todos los que voluntariamente han hecho una mano en cada sitio. Es decir, en el ECO cito a algunos de los que han estado por lo menos en 12 ocasiones y de forma altruista ayudando a Juan Carlos. Ya sea Idoia, ya sea Raúl, también de allí de Calahorra. Ricardo también ha ido por distintos lugares de España a echar una mano a Extremadura o donde sea, otras veces Marila, otras veces Ángel Iglesias, es decir, que han ido ayudando y muchos a título personal. Eso ha permitido a veces duplicar. Cada año se hacían más de 30.000 kilómetros con los paneles. Juan Carlos preparó en la furgoneta toda una serie de elementos para poderlo subir y bajar. Hemos cambiado 2 veces de furgoneta porque, lógicamente, también ha habido problemas con ella. Se han hecho 400.000 kilómetros en 2 furgonetas. Si os fijáis, las exposiciones que se han hecho en esta segunda época, Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, en La Rioja muchas, porque siempre procuramos, porque tener en cuenta que se tiene que ir una semana fuera de su casa. Siempre procurábamos cada cierto tiempo que hubiera uno en La Rioja, porque Juan Carlos es de Calahorra, y que pudiera estar con su familia. Tiene 2 hijas y mujer. Y entonces pasarse 15 días fuera continuamente o 3 semanas era complicado. Siempre hemos procurado que pudiera estar por Calahorra o por La Rioja más tiempo. Para que os deis una idea, en el año 2009
Estas fueron las localidades que se visitaron en 2019. Fijaros que hay un recorrido por toda España. Esto es un calendario complicado también de hacer. Indudablemente no estaba Cataluña, que ya nos decían que no querían ser más que exposiciones en catalán. Y las islas, los insulares, porque no ha habido presupuesto para poderlo llevar allí. En la etapa anterior se había estado en Baleares, Ceuta y Canarias, pero en esta etapa era imposible el hacerlo. No hemos tenido, de hecho, teníamos previsto haberlo hecho para este año y ha sido imposible haberlo hecho de otra forma. Todo esto ha sido con el patrocinio de la Organización de Correos. Bueno, pues es cierto que muchas veces los directores provinciales o los directores de zona se han implicado. Por ejemplo, aquí tenemos que era director de la zona de, no sé, la zona 1, la que cogía desde Castilla y León hasta la parte de arriba, hasta Ángel Pérez, hasta la zona de Asturias, de la zona de Andalucía, hasta, que eso para una exposición escolar también es complicado, el presidente de Correos, entonces Javier Cuesta-Nuín, ha estado en 2 ocasiones en las escolares. Una de ellas fue aquí en Madrid, en la presentación del sello que se hizo en la escolar, en el colegio Juan Ramón Jiménez, de aquí de Madrid, que además fue curiosísimo, porque cuando va el presidente va todo el mundo. Y las sillas que nos habían preparado para ella eran las de infantil. Así que imaginaros a todos los jefes con sus trajes y esto no sé, Ángel de la fábrica, a Modesto, todos sentaditos en las sillas, en una presentación muy emotiva que incluso hizo que a algunos de los presentes se les saltaran las lágrimas. Una presentación muy bonita y luego también estuvo también en el Colegio Círculo de Burgos, a raíz también de una carta de agradecimiento que mandó el colegio por esa labor social que estaba haciendo Correos. Al mismo tiempo se prepararon, aparte de nuestras labores, se prepararon cómics, Correos preparó cómics de distintos niveles, unos 25.000 de cada uno. Hay uno que es la filatelia, otro, por ejemplo, es Carta a ninguna parte, el viaje de Guillermo para los más chiquititos, se les va dando a todos los mayores y hay unas 25.000 copias de cada y el último de todos, que todavía quedan algunos, pero ya se ha hecho con Modesto y con la última etapa es, me gusta, si os fijáis, me gustan los sellos. Hay algunos que me gustan más y otros menos, pero bueno, es una labor de 25.000, más o menos, de unos 15, otros 25 cada uno. Las federaciones territoriales, sociedades locales han ido ayudando algunas veces. A la izquierda tenemos a Pilar Robles de Valencia. Aquí tenemos otro de los monitores, está Javier, creo. A este lado tenemos, bueno, de distintas zonas con miembros de las sociedades. Incluso aquí, por ejemplo, le he puesto del colegio donde estuve, del nuestro, donde tenemos a José Manuel Rodríguez y tienes a... se me ha ido, me he quedado en el aire. A Luis Martínez de Salinas, si os fijáis. Entonces, bueno, pues digamos, y aquí tenemos a alguien de Alcalá de Henares también. Quiero decir que tenemos la representación, que es lo que ha hecho. Y aparte de eso, miles de regalos. O sea, miles de camisetas, libros los hemos hecho nosotros, los he comprado yo, los ha comprado la Comisión de Juventud, pegatinas, lupas regla, bueno, miles. Y aparte, en la última etapa, 2.350.000 sellos de curso legal cedidos por Correos, cancelados por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o la propia Dirección de Filatelia en un periodo muy pequeño. Con cada uno de ellos se prepara el primer álbum de sellos.
con los cuales los van pegando allí, los van preparando y se les intenta explicar cómo funciona. De todo eso se han ido preparando álbumes, e incluso para las juvenias, para las exposiciones que se han ido haciendo en todo sitio, con explicaciones. En total hemos preparado 21 álbumes por comunidades, por temas, por valores, con sellos proporcionados por correos que entregaban. Aquellos eran los que más les gustaban. En el mapa de España, ese que está, le gustaba mucho a los profesores, porque tienen los espacios para 8 sellos y tenían que señalar de qué comunidad correspondía cada uno de los monumentos que hay. Pero hay otro para el mundo, que no son sellos que hemos aportado nosotros, no correos, y estamos hablando de 5 millones de sellos que se han repartido, pues más o menos. Esto no se puede hacer el cálculo real de lo que hay. Otras del bullying, otras que son de, bueno, educamos jugando, con sello propio, por temas, etcétera, según lo que tuviéramos. Luego, además, hacíamos actividades por centro, dependiendo de los alumnos. Pues se podían hacer talleres, en otras ocasiones se visitaban oficinas de correos directamente, se han visitado oficinas, se han hecho los concursos de dibujo, de los que hablaremos ahora, se han visitado exposiciones filatélicas, voy a ir más rapidito, incluso cada colegio podía hacer alguna cosa. En un colegio tenían palomas mensajeras, pues nada, hicimos se pusieron palomas mensajeras. Quiero decir que cada uno, muchos más. Desde el 2013 había una nueva iniciativa, sellos personalizados para cada uno de los colegios. Se decía a cada colegio que podía mandar 2 imágenes, que me las mandaban a mí, me las preparaba, tal, se las mandaba a correos, y correos hacía sellos, pliegos de sellos personalizados para que los de quinto y sexto mandasen sus primeras cartas. La verdad es que es un trabajo. Era un trabajito todas las semanas irlo preparando. Entonces, bueno, eso daba muchísima publicidad. Esos fueron, se escogían 2, pero había uno que ponía correos, que era el corazoncito, Colegio San José, daban el nombre. Entonces, bueno, si os fijáis, hay todo tipo de imágenes. Bueno, fijaros lo que hay, pues para que os hagáis una idea del trabajo que es esto. Desde el 2013 se han emitido 893 sellos personalizados para 316 centros escolares, que ha habido que ir trabajando uno a uno. Pero no solamente esos, sino que esos se daban a los niños de quinto y sexto, sobre todo, que eran los que mandaban, los que les parecía más adecuado. Pero para que todos pudieran enviar cartas, Correos preparó 51 genéricos que se daban en mayor cantidad. Aquí tenéis uno del Quijote, todos somos lumbreras, todos somos genios, algunos de sellos, bueno, los emoticonos, etcétera, etcétera. Digamos que de forma general, más de 100.000 sellos personalizados de colegios y genéricos para enviar 100.000 cartas. Cada estudiante recibe su sobre y un sello para enviar su primer carta, y para eso tenemos los buzones. Aquí los tenemos a los niños, mayores y pequeños, en buzones. Los primeros, tus sellos, más los generales. Luego después había un concurso. Un sello para tu localidad. Este es de Toledo, que como yo soy de Toledo es el que he puesto. Que además era precioso, del Colegio Infantes. Si os fijáis, lo mismo, había que enviar la imagen, me envían a mí el dibujo en A4, yo ya lo preparo para el sello, lo manda a Correos lo hace, fijaros qué cosa tan bonita. Claro, estamos hablando concursos semanales, incluso los más pequeños. Este es de Benissa, pequeñito, de unos pequeñitos de infantil de Benissa. Si os fijáis, entonces, 284 concursos de dibujo en este periodo, desde 2013, con lo cual han salido 284 ganadores de pequeños artistas que se iban entregando en los... Aquí tenéis a Segundo, por ejemplo, en una de las... Andrés, que arriba también, a Gaizka, pero vamos, estamos hablando de 284. Y cosas, pues fijaros, este es el de Daimiel, había que poner en cada uno el nombre del colegio, se me ocupaba yo del nombre del colegio, el nombre del ganador o ganadora y la ciudad, que ellos lo hacían sin poner nada.
Entonces luego, lógicamente, eso se convertía en un sello y se sigue convirtiendo. ¿Eso qué hace? Que los medios de comunicación estén interesantísimos. Cuando tienes un pueblo, un lugar donde va a salir tu pueblo, tienes al alcalde, tienes a los medios de prensa, a los medios de comunicación. En Alcalá de Henares, por ejemplo, en este año estuvo el alcalde, estamos hablando de una población de 250.000 habitantes. Que el alcalde de una población de 250.000 habitantes vaya a un colegio porque sale un sello de su pueblo, en este caso de Alcalá, no es un pueblo, es una ciudad, no una villa como Madrid, es ciudad. Es ciudad, pues es importante. Vamos a ver, pocos proyectos de correos han sido tan importantes, porque estaban todos los medios. Calculamos que ha habido más de 3.000 referencias en este periodo en los medios, televisión, radio, prensa y últimamente, sobre todo, en redes sociales, en Facebook, en Internet, que es lo que está ocupando a la prensa escrita. En los regionales sale en muchísimo. Todo esto que tenemos aquí resumido, lo tenemos en la web de FESOFI. Si entráis en la web de FESOFI, en el apartado exposiciones escolares, ahí os vais a poder ir encontrando pues, un apartado de qué es lo que se ve exposición, cuáles son los lugares donde se han visitado, cuántos se han visitado en cada colegio, incluso los informes que se han ido haciendo, de los colegio por colegio. Quién ha estado en el colegio, quién ha estado en la exposición, cuántos alumnos, quién la inauguró. Pues de la mayoría, no de todos, porque a veces no me ha dado tiempo a hacer todo. Es que es un trabajo semanal muy, muy complicado. Preparar un informe semanal de todo, y con fotografías, etcétera, etcétera. En resumen, en este segundo periodo, 168.336 escolares, 10.042 profesores, 468 colegios, 395 ciudades y pueblos, con un orden de 30 a 36 exposiciones cada año, que es lo que corresponde más o menos al periodo escolar, más o menos dependiendo, porque luego era muy complicado con los puentes. La verdad es que hacer los calendarios es un sudoku, porque cada provincia tiene un calendario escolar y últimamente incluso hay colegios que tienen sus propios calendarios escolares. O sea, el calendario escolar era un auténtico sudoku últimamente hacerlo. Y esto solamente ha sido posible gracias a Correos, que además precisamente el día 3 saca un sello que en hoja premium para recordar los 25 años de los programas pedagógicos Correos por FESOFI, que fundamentalmente, o lo más significativo, ha sido esta exposición escolar. De hecho, en la Feria del Sello, voy a tener que volver a contar esta conferencia, pues me ha pedido Correos que en la Feria del Sello lo vuelva a contar, y nos van a hacer entrega de un matasellos para el 25 aniversario de la exposición, que se utilizará en los colegios que se visiten en noviembre y diciembre. Si hay alguno de vosotros que quiere que su colegio vaya, que se ponga en contacto conmigo, que será de las últimas ocasiones. Entonces, porque no tenemos asegurado que el año que viene pueda continuar después de 25 años. Pero lo que sí que es cierto es que ese matasello se va a entregar en la Feria del Sello. Con esto tendríamos, creo que son 1, 2, 3, 4, serían 5 los matasellos diferentes que ha tenido la exposición escolar. Uno para los 20 años, uno posterior y ahora los 25, que ha llevado siempre nuestro monitor y que muchas veces, aunque no se pudiera, los alumnos se sentaban en la mesa del profesor con un gorro de cartero, con una camisa que les habíamos dejado de tal, y se ponían a matasellar ellos mismos las cartas de sus compañeros que habían recogido por el buzón. Todo esto ha sido para fomentar la filatelia. Esto es lo que hemos hecho durante muchísimos años. Sobre todo, aquí tenemos un matasellos de nuestra mascota, Jufi, o sea, la mascota, un matasellos que se hizo en el curso de monitores, porque al final el trabajo ha sido de todos los que han colaborado en estos 25 años. Muchísima gente a las que le tenemos que agradecer, aparte de Correos,
entidades, incluso Anfil, en algunas ocasiones estuvo utilizando la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, también hubo una época en la que la Fundación Albertina de Figueiredo, en el año 2005, cuando Correos dejó de patrocinarlo, durante 6 meses lo estuvo patrocinando la Fundación. Es decir, digamos que este es el trabajo de muchos y por eso no queríamos que esto pasase desapercibido. Y creo que eso ha sido todo, aparte de que, bueno, pues si alguno tiene ocasión de ir a alguna de las exposiciones que se hagan, pues que vaya a verlo ya. Y si no, que lo vea de forma virtual en nuestra web, que tenemos todos los paneles metidos en la web de FESOFI, que lleva Miguel Ángel lo actualiza Miguel Ángel y Sergio Arruego, son los que lo hacen, y es el trabajo de 25 años. O sea que muchísimas gracias a todos por haberme escuchado, y esto es lo que he intentado resumir en 42 diapositivas, 25 años de trabajo. O sea que muchas gracias.